Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de Palpitar Económico de Puntos de Vista. Hoy tenemos la grata compañía del economista Miguel Collado Di Franco, quien es director de investigaciones del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, la CRES. Buenos días, Miguel. Buenos días, Héctor. Un placer estar aquí de nuevo. Qué Gracias. bueno, qué bueno. A mí me llamó la atención dos declaraciones que hubo durante la semana que concluye y que pusieron como un tema, volvieron a poner o animaron, porque el tema no ha desaparecido. Y fue comenzó con una exposición, creo que en un programa de televisión que no fue de la economista Germania Montaz Yapur, ex subdirectora y en una ocasión directora interina de los impuestos internos, donde ella hablaba incluso de la insostenibilidad que presentaba el endeudamiento para la finanza pública dominicana. Luego el ministro de Economía hizo una declaración en la que, sin desmentir los volúmenes, más o menos explicó que no es un endeudamiento que no se mide por el endeudamiento bruto, sino por el efecto neto. O sea, yo cojo, pago, pero bueno, ni modo. Ustedes en la CRES han hecho, me consta, bastante énfasis y estudios sobre el tema. Sí. ¿Ustedes entienden que estamos llegando a un nivel preocupante ya de alarma en el endeudamiento? Mira, Héctor, a nosotros lo que nos preocupa desde que el CRES fue constituido en 2011 y venimos advirtiendo, es este ritmo constante de endeudamiento que es producido por los déficits fiscales, básicamente que se entienda por gastar más de lo que les ingresa al gobierno. Y lo que nos preocupa en consecuencia es esa tendencia que ha manifestado el stock, el volumen de la deuda. Pero también, esto lo hemos resaltado mucho y entendemos que ya ha sido asimilado internamente en la economía entre los analistas, es cuánto representa ese endeudamiento en términos del gasto de intereses, por ejemplo, de los mismos ingresos tributarios. Ya representa un 24% prácticamente, con una tendencia a llegar a 25%, que es preocupante. Si cuando usted recauda, de cada 100 pesos que recauda, 25 ya están comprometidos a pagar únicamente los intereses de ese endeudamiento público, pues es una situación verdaderamente preocupante. Pero también le agregaría a ese panorama de esas perspectivas y esa tendencia es la incertidumbre que tenemos en el sentido de que una ley orgánica, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, ordena entre los pactos uno fiscal que no se ha cumplido desde hace unos 3 años, hace 3 años ahora, porque la ley fue aprobada en 2012 al inicio del año y decía que debían haber estos pactos en un plazo de 3 años. Entonces, es un país que tiene un ordenamiento jurídico que determina algo específico, que no se está cumpliendo, y tiene la incertidumbre en la parte fiscal, no solamente por el lado del gasto, las consecuencias de las que estamos hablando que esto provoca, que es precisamente el ritmo, el incremento de la deuda y el peso que tiene sobre las finanzas públicas por los compromisos que existen de pago de intereses y del pago mismo del capital, sino también en la parte tributaria. En la parte tributaria hay incertidumbres en el sentido de que si usted es un inversionista y va a venir a un país donde una ley, reitero, ordena que haya un pacto fiscal, una reforma a la tributación, y eso está en el limbo,
¿qué le dice, qué señal usted entiende que para poner dinero, invertirlo en activos productivos con tendencia a que sean de largo plazo, que eso es lo que uno desearía para incrementar los puestos de trabajo, para incrementar los ingresos del país? Entonces, la situación, el panorama es justo que lo discutamos, que tengamos conversaciones serias sobre lo que está pasando en República Dominicana, porque verdaderamente, en resumen, por esas dos perspectivas, por el lado de la deuda, la tendencia que lleva, pero el mismo del panorama tributario, que debo aquí enfatizar la parte de la incertidumbre, porque tenemos que se está modificando por normas de la Dirección General de Impuestos Internos o por la ley misma de presupuesto general cada año. ¿Usted ha visto cómo se han cambiado, que se ha cambiado la legislación tributaria a través del presupuesto en los últimos 2 años? Entonces, verdaderamente es una situación para prestarle atención. ¿Y se nota algún interés del Estado en llamar a ese pacto? Porque todo parece indicar que hasta que no haya un pacto fiscal se va a mantener esa situación, ese como un pasivo intangible que hay metido ahí en la economía. Podríamos decir que Sí. sí, que lo tenemos. Bueno, si lo que observamos son las declaraciones de funcionarios públicos, vemos que no hay interés, como la última que yo recuerdo fue de Luis Reyes, director Presupuesto. de presupuesto, dije PRES, cuando decía que no habría una discusión hasta el año 2020. Esas fueron unas declaraciones a final ahora del año 2017, en los últimos meses. No ha habido, después de eso que yo recuerde, alguna señal, alguna otra declaración en ese sentido. Sin embargo, hemos visto en esta misma semana que concluyó como asociaciones de comerciantes, empresariales, se han manifestado en el sentido de que entienden que es necesario reformar el Código Tributario de la República Dominicana en el sentido de ampliar bases y reducir impuestos y otra serie de medidas, porque en realidad es muy oneroso cumplir con la legislación tributaria dominicana, y también para la misma autoridad, para la misma administración tributaria se le hace difícil administrarlo. Entonces, en sentido general, tenemos que abocarnos a eso inevitablemente, independientemente de las intenciones de las autoridades, que no sabemos bien, pero hay una ley que ordena en ese sentido llegar a un acuerdo de un pacto fiscal. Miguel, ¿cómo se explica que haya un sistema tributario donde se considere que existen tasas altas, onerosas, y sin embargo la presión tributaria sea baja? Muy buena pregunta. Mire, si tú tienes un país donde la informalidad laboral, de acuerdo a las estadísticas oficiales, que son una buena aproximación para saber cuánto es la informalidad en toda la economía, es de alrededor del 59%. Podemos hablar en números redondos de que prácticamente 6 de cada 10 dominicanos trabajan en la informalidad, y eso es teniendo en cuenta la informalidad, quienes están en la informalidad pura y dura, digamos, y quienes están también dentro del sector formal, trabajando informalmente. En República Dominicana tenemos, de nuevo, mucha informalidad y mucho incumplimiento tributario, por lo mismo de que poder, valga la redundancia, cumplir con todo este ordenamiento jurídico en términos tributarios, este sistema tributario, es muy costoso, verdaderamente. Entonces usted tiene que hay pocas recaudaciones, y ¿cuál sería la solución a eso? Entonces, precisamente lo que se ha estado proponiendo no solamente desde el CRES, desde hace un buen tiempo, con la propuesta de reforma integral al Código Tributario que elaboramos perdón, con
don Francisco Canaguate, un experto tributario del país de mucha experiencia, es lo que se ha estado manifestando en los últimos días, de que es necesario bajar las tasas, pero ampliar las bases. Y esa sería la manera, entendemos nosotros, más efectiva de poder reducir esta informalidad que tenemos en el país y, si se quiere, si es el objetivo, incrementar la presión tributaria, no se va a lograr haciendo más de lo mismo. Y más de lo mismo ha sido que hacer unas llamadas reformas que no son más que incrementos generalizados como la última que tuvimos en 2012, que se empezó a aplicar en 2013, de los impuestos, incrementar tasas impositivas existentes y crear nuevos tributos. Entonces, eso ha demostrado en República Dominicana que no es la solución. Sin embargo, aquí me permito para finalizar esta parte, el ejemplo de República Dominicana en los años 90, cuando tuvimos el código tributario y bajamos tasa en algunos tributos y se recaudó más en ellos, en esos tributos. Y la tendencia a nivel mundial es a la competencia tributaria, como lo hemos visto en estos días con la reforma de Estados Unidos, y ya los países de la OCDE andan en una tasa de 22% en promedio, 22% en la tasa corporativa de impuestos sobre la renta. República Dominicana, un país que quiere atraer capitales, que compite por capitales en el mundo, pues con un débil ambiente de negocio y tasas altas, se nos va a hacer difícil y el progreso económico va a tardar más tiempo. Hay algunos elementos de esa última reflexión tuya que me gustaría que lo ampliáramos, pero previamente vamos a hacer una breve pausa comercial. ¿Cómo no? Volvemos en unos instantes. Cuando comentábamos en el segmento anterior, tú señalaste como con una parte de una referencia y citaste el tema de la reforma impositiva Trump. Me gustaría que habláramos un poco de qué impacto podría tener esa reforma en la economía dominicana si es que si es que la tuviera, Sí, claro. y en qué área, en cuál, qué, inversión extranjera directa o Sí, cómo. sí. Bueno, hay dos caras de esta reforma para el efecto en República Dominicana. El más obvio, al que hacíamos referencia anteriormente, en la capacidad de República Dominicana ahora poder atraer más capitales para inversión extranjera directa. Estados Unidos ha reducido su tasa corporativa de impuestos sobre la renta a 21%, República Dominicana de 35 a 21%, que se entienda, 16 puntos porcentuales, eso es una gran reducción. República Dominicana mantiene una tasa de 27%, con un ambiente de negocios, como decía, de acuerdo a rankings internacionales y de acuerdo, bueno, a la misma realidad que vivimos los dominicanos, y la falta de instituciones y Estado de Derecho, todo eso incide en el ambiente de negocio de que no es el más favorable para la inversión extranjera o para la inversión en capital, en activo físico para emprendimientos productivos. Entonces, hay que prestarle atención a eso, porque lo que vemos es también, se ha hablado de una repatriación de capitales a Estados Unidos, que en realidad tiene mucho que ver en términos contables, más bien es las ganancias retenidas que se van a registrar en Estados Unidos. Sin embargo, esta ley permite depreciar 100% las inversiones productivas en los próximos 5 años. O sea, eso es un estímulo mayor para invertir en Estados Unidos, cuando usted puede depreciar inmediatamente el 100% de su inversión, y también los dividendos repatriados estarán exentos de impuestos. Esas dos medidas para mí, junto con la tasa, permitirán que se aumente la inversión, y ya lo estamos viendo, noticias de empresas que ya empiezan a invertir, dar bonos a sus empleados, a incrementar los salarios, etcétera. Y bueno, República Dominicana, reitero, la competencia por capitales se le hará más difícil en ese contexto.
La parte positiva sí es, ya vimos la revisión que esta misma semana hizo el Fondo Monetario de el crecimiento, no Proyecciones. solamente las proyecciones, no solamente a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial mismo, porque esto va a beneficiar, vamos a tener un mercado más grande y los socios comerciales se podrán beneficiar entonces de oportunidades nuevas de negocios, como por ejemplo en el caso nuestro, más exportaciones, turismo, etcétera. Sin embargo, ahí vienen los desafíos para la República Dominicana. Vamos a ser capaces de mejorar nuestro clima de negocios y la capacidad de República Dominicana poder exportar a costos competitivos en el corto plazo. Ese es un reto que tenemos y ahí tenemos que abocarnos al tema de las reformas estructurales, que son varias e importantes, al tema institucional que permea toda la sociedad, por ende afecta a la economía, incide sobre ella, y entre ellos en las reglas del juego, el tema tributario y de responsabilidad fiscal que hablábamos anteriormente. ¿Y si esa medida en Estados Unidos produjera un aumento del déficit fiscal allá y tuviera entonces que financiarlo a través de bonos del Tesoro, que significaría entonces tendría que aumentar la tasa? Sí. ¿Cómo podría envolvernos a nosotros? Bueno, lo que se está proyectando es un incremento en el déficit de Estados Unidos precisamente, y aquí es bueno señalar que Estados Unidos no tiene la informalidad que hablábamos en saneamiento interior que tiene República Dominicana, ni los grandes niveles de incumplimiento de países como este. Entonces, esta reforma, si bien va a aumentar las bases tributarias, no va acompañada, desafortunadamente, de mayor disciplina en el gasto y sí se estima, hay dos estimados y quiero enfatizar en esto. Hay uno que es el que más se ha conocido en la prensa, de 1.5 trillones de dólares en un periodo de 10 años. Sin embargo, esos son con modelos estáticos. Modelos estáticos es que usted coge cuál es la base que tenemos ahora tributaria y le aplico la tasa de los tributos y eso le va a dar un número. Eso es pura aritmética, pero no está incorporando, no es un modelo dinámico que incorpore cuál es la reacción de los agentes económicos a esta nueva realidad. Los modelos dinámicos dan una tercera parte, unos 450 y tantos billones de dólares en ese mismo periodo. En consecuencia, sí se estima que habrá déficit de acuerdo a esas proyecciones. Tal vez la realidad sea que no, pero por el lado solamente de tributario, sin tener en cuenta el gasto, que es la otra variable que lamentablemente entendemos que seguirá creciendo. Para darle la respuesta, la preocupación sería si van a aumentar las tasas de interés en Estados Unidos, no solamente por la tendencia que ya lleva la Fed incrementándola, sino por ese tema en particular. Entonces sí, obviamente ahí habrían efectos negativos para países que necesitamos tomar recursos prestados Colocar bonos, por ejemplo, colocar en los mercados. bonos para financiar la deuda pública como República Dominicana en los mercados internacionales. Indudablemente que entonces se nos pondría un poco, incluso ahora en Davos el presidente Trump habla de un fortalecimiento, buscar fortalecer el dólar. Y puede darse esa política en un escenario de aumentando el déficit fiscal. Bueno, ahí hay los mercados en estos días están enviando señales que no son las más claras posibles. Yo lo veo en el lado positivo del aumento en las desregulaciones que ha habido en Estados Unidos, en esta reforma tributaria, pero a pesar de que la economía está creciendo, a pesar de que la bolsa de valores se ha incrementado, hemos visto este debilitamiento en el dólar. Indudablemente, como usted dice, unos déficits mayores no son un elemento para fortalecer el dólar. Habría que esperar cómo se mueve esa variable en los próximos años y bueno, en los próximos meses diría yo. Y también vemos que en Europa ha habido un fortalecimiento del euro, parece que hay un repunte ligero de crecimiento de las economías. Vamos a ver el comportamiento. Lo que yo diría
es, ok, prestarle atención a todo esto, pero el mensaje que quisiera dejar es aprender de esas experiencias. Y yo creo, mire, que tal vez sea una buena oportunidad ahora la participación dominicana en Davos, un país que tiene, como Suiza, tiene anfitrión. ¿Sabe cuánto es la tasa de impuesto corporativo ahora mismo allá? 8.5%. No digo que Bueno, lleguemos ahí, pero ahora ya es mismo, mucho pero pedir. si Estados Unidos ya se movió al 21%, los países OCDE están en 22% en promedio y más de la mitad están en 21% o menos, no tiene mucho sentido que la República Dominicana mantenga todavía una tasa de 27%, penalizando a los capitales que quieren venir aquí y penalizando la misma intención de constituirse en empresas formales de muchos que quisieran hacerlo. Bueno, Miguel, gracias por tu asistencia aquí a nuestro llamado y como nada, Un ya tú placer, de sabes verdad. que tendremos que seguir debatiendo estos temas, así que en una Cómo no. próxima oportunidad te estaré llamando. Muchas gracias. Sí. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.